Flecha Antigua. Cuando pensamos en este tema del propósito de vida, normalmente, y yo diría que por naturaleza, todos nos hemos preguntado, así sea en algún momento, cuál es el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, digamos, cuál es nuestro sentido de estar aquí. Y son preguntas que nos hemos hecho en algún momento y quizás para algunos se nos olvida en el tiempo o al no encontrar una respuesta certera, digamos que ese tema pasa a un segundo plano. Sin embargo, hay muchas personas que han hablado, han intentado dar una explicación, escribir temas que ayuden a resolver estas preguntas. En tu investigación, ¿qué has encontrado acerca sobre el propósito de vida? Pues mira, Salim, muchos autores hablan sobre el propósito de vida, sobre todo como por su visión. Dos filósofos como Heráclito y Lao Tse, ellos dos coinciden en que el propósito de vida es cambio, es precisamente aquello que nunca cambia en la vida, porque nosotros pensamos que el propósito de vida es algo puntual, es algo fijo, y resulta que tiene que ver con el cambio. Cada día estamos dando pasos, decisiones de cambio, pero siempre para apuntar a un propósito mayor. Tocamos este tema porque es algo que nos apasiona, que como cualquier ser humano alguna vez nos preguntamos, y no solamente nos preguntamos, sino que fuimos en busca de. Precisamente esa búsqueda es la que nos tiene hoy hablando de estos temas, y compartiendo con las personas que también viven en ese proceso de búsqueda. Bueno, una de las reflexiones que uno tiene sobre este tema pues comienza pues a muy temprana edad. Uno comienza, digamos, a despertar esa conciencia, ese razonamiento a muy temprana edad y comienza a hacerse preguntas que están un poco fuera de lo cotidiano, ¿no? Esas preguntas que uno dice, sí, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es mi propósito de existencia? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay en el universo? ¿Existe un creador? Es decir, son diversas las preguntas que nos hacemos y que a lo largo de nuestra vida muchos intentamos buscarle respuestas. Porque una de las cosas que nos enseñan, Claudia, y ahora pues tú también nos vas a compartir algo, es que en el sistema en donde nacemos, nos enseñan que el sentido de la vida es, bueno, nacer, tener un crecimiento, tener estudios, una carrera universitaria, si es posible, porque no todos tienen esa oportunidad, y desarrollar ese don o esa habilidad que tenemos en una carrera para servirle a un sistema y ser productivos en una sociedad. Si es posible, tener una familia, casarse, tener hijos, y en ese proceso darles una vida digna a nuestros hijos y bueno, llegar a una vejez plena, si es posible pensionarse, haber disfrutado de la vida y morir. Y el ser humano promedio que tenga esa vida es considerado como una persona que fue afortunada. Y ese es el estándar de vida común, ese es el estándar de vida, obviamente con sus cambios, con sus cosas, pero ese es el estándar cotidiano de la humanidad terrestre. Y ese es el modelo a seguir y ese es el modelo que todos quisiéramos tener. Nadie quiere morir antes de tiempo, todos queremos tener pues una solvencia económica, unos títulos y ese es lo que el ser humano normalmente persigue. Demasiado importante lo que planteas. Yo complemento es que esos paradigmas y ese sistema de creencias de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y que estamos en esta vida, la sociedad nos dice que debemos de estudiar, universidad, y lo podemos conseguir, ¿Cómo te parece, Salim, que yo sé que a muchos de los que nos escuchan pasa un tiempo después de que conseguimos eso que nos establece la sociedad, como que si lo conseguimos vamos a ser felices, continúa la rutina de la vida, cambia aquella perspectiva y adivine qué pasa, sentimos un frío en nuestro cuerpo, un vacío, un desasosiego difícil de explicar, pero muy latente, permanente en nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa?
con todo eso que nos han dicho que es la felicidad, que es nuestro propósito, llega ante nosotros una desilusión de por qué estamos en este mundo, porque a pesar de tenerlo todo, economía, estatus, empleo, reconocimiento, se siente de lo más profundo de nuestro ser un desazón y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que lo tengo todo y siento que no tengo nada? O sea, mira la pregunta donde terminan las personas, que muchos pueden conseguir lo que nos dice el sistema, pero finalmente eso es lo que dicen, lo tengo todo y siento que no tengo nada. Y resulta que cuando vemos que las experiencias de vida de otros son parecidas a las mías, pues encuentro como una ubicación. Aquí aprovecho, Salim, usted llegó a sentir ese vacío, usted llegó a sentirse que no sabía como para dónde ir, o tu experiencia de vida fue diferente. No, por supuesto que lo sentí en muchas ocasiones. Como te decía, las preguntas existenciales, vamos a llamarle así, esas preguntas de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, en mí comenzaron a surgir a muy temprana edad. Y el ver que pues no encontrar respuestas certeras, como nos pasa a muchos, obviamente uno digamos que se resigna, ¿no?, a vivir una vida normal como todos. Sin embargo, esa vida en este sistema establecido comienza a tener muchos vacíos, y esos vacíos empiezan a crecer, porque lo que el sistema te ofrece como una vida promedio no es suficiente. Entonces llega el colegio, los estudios, la universidad, y sientes que aunque eso ayuda mucho, aprendes, no es suficiente, no es todo. Y ahí es donde empiezas a buscar conocimientos y experiencias más trascendentales. Entonces resulta que cuando surgen estas preguntas, muchos seres humanos van en busca de, hay ciertas instituciones que el mismo sistema ofrece, donde supuestamente nos entregan respuestas, ¿no? Y ahí entran las instituciones religiosas, instituciones filosóficas, escuelas místicas, donde hay una serie de conocimientos que aseguran responder esto. Conocí muchas, sobre todo el tema religioso, porque estudié en colegios religiosos, pero nunca me bauticé ni integré realmente una religión, pero sí conocí, digamos, el conocimiento que se expresa. Y llegué a una conclusión personal, porque para muchos sé que no es así, y mi conclusión fue que ni siquiera en estas instituciones está la respuesta verdadera hacia lo que es nuestra verdadera existencia. Mi experiencia personal, Salim, es que siempre era en esa búsqueda, y resulta que dije, no, pues es que tengo que terminar mi carrera para poder hacer una especialización, una maestría, y voy a ser completamente feliz. Tuve la oportunidad de hacer la maestría en educación en valores, no solamente aquí en Colombia, tuve la oportunidad de estar en Barcelona, después regresé y ¿cómo te parece que no me sentía feliz? Y dije, no, lo más seguro es que me hace falta casarme. Entonces, la persona que llegue a mi vida, entonces es porque me hace falta casarme. Pues, ¿cómo te parece que me casé y tampoco sentía la felicidad plena? Entonces yo decía, ¿pero qué hace falta? O sea, o yo soy muy rara, o algo extraño está pasando, porque yo veo que todo está normal y a mí me pasa algo. Entonces, concluí, como tú, que el propósito de vida lo estaba buscando hacia afuera, lo estaba persiguiendo hacia afuera, estaba consiguiendo todo lo que la sociedad o el sistema de creencias me había dicho que cuando lo consiguiera iba a tener pues ese propósito pleno en mi vida. Cuando me di cuenta, tomé la decisión y dije, pues estoy mirando que todo esto es hacia afuera, porque no me voy a tomar en serio de conocerme a mí misma para mirar a ver qué encuentro ahí. Entonces, cuando uno emprende una búsqueda decidida a encontrar esas respuestas, nos empezamos a encontrar con conocimientos ancestrales incluso, que fueron dejados por diversos mensajeros a lo largo de la historia humana. Y me refiero a lo que antiguamente se le llamó, bueno, se le sigue llamando los profetas o mensajeros, que dejaron enseñanzas que el ser humano, me atrevería a decir, no hemos comprendido.
hemos asociado esto con religión, con misticismo, pero no hemos entendido que detrás de eso hay un conocimiento para elevación espiritual. Y cuando hablo de elevación espiritual, aunque suene religioso, dogmático, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de elevación espiritual, realmente estamos apuntando a lo que es la esencia de la existencia humana. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Si nosotros estudiamos diversos mensajes ancestrales, como por ejemplo el mensaje de Jesús, que se enseña en religiones, Jesús hablaba de una vida eterna, ¿no? De una inmortalidad, de una resurrección, y en eso se centraba su mensaje. Pero hemos creído que eso que él predicaba lo vivió solamente él, pero en realidad estaba dejándole unos códigos y una enseñanza para que la humanidad terrestre aprenda a resucitar y a vivir dentro de esa vida eterna que evidentemente en este mundo en que vivimos no se contempla. Nos enseñan una vida efímera. Mira, es demasiado importante porque si usted va a leer y releer toda la información de Oriente y también todos estos conocimientos ancestrales, hablan de que el hombre tiene que volver a recorrer su camino, pero su camino hacia adentro. Dice que no siempre le van a encajar las piezas conforme el mundo que nos rodea va a ser exacto, que eso es otra cosa que tenemos en contra. También nos hablan de que ese camino que se empieza y se emprende hacia conocerse a sí mismo, hay que prestarle atención a los símbolos y señales. Y como no estamos en el presente, entonces nos perdemos de esto tan importante. Y definitivamente dice que cuando nosotros emprendemos a conocernos a nosotros mismos, es el camino más confrontador y decepcionante, pero es el mejor porque nosotros iniciamos a conocer realmente quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, y empezamos a resolver las grandes preguntas, por lo menos las mías. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Somos eternos. ¿Cómo así que eternos? Claro, somos universos en potencias para crear más universos. Bueno, tú mencionabas conocimientos de Oriente y una de las enseñanzas que se rescatan de estos diversos conocimientos es el tema de la reencarnación, que sí es una ley real, es una ley que forja el espíritu humano. Y ahí es donde se acaba el concepto de la muerte. La muerte, como nos enseñaron, esa no existencia, ese final a nuestra vida que pues le hemos tenido pavor, ¿no? Hasta el día de hoy. Y precisamente tengo un conocimiento que ya compartíamos en esa ocasión, nos enseñan lo siguiente: les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo, por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y asimismo te levantarás en la resurrección, encarnación, y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede quitar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Entonces, esta ley nos está diciendo que existe, que hay una existencia posterior a esta vida física. Una vez morimos en este cuerpo, por ley regresamos en otro cuerpo, el proceso de reencarnación. Y lo que queda de nosotros son las experiencias, la memoria condensada en nuestro espíritu de esta vida y de las anteriores. Es lo que somos, es nuestra identidad. Eso es el espíritu humano, el cúmulo de experiencias vividas. Es lo que va a determinar nuestra futura encarnación. Entonces, si entendemos que somos memorias vivas, que viajamos en cuerpos, en experiencias, empieza a cambiar el concepto de la vida. Entonces empiezan a desaparecer los afanes de una única vida, una única existencia, donde hay que pues vivir de todo y probar de todo porque es la única, y ya empieza a aparecer otra dimensión donde empezamos a proyectarnos
como seres inmortales, inmortales en espíritu, por supuesto, y empezamos a afrontar la vida de otra manera. Total, Salim, lo que habla sobre la reencarnación va muy de la mano del universo que tenemos, porque no nos conocemos, solamente que la misma sociedad, la misma cultura, el mismo sistema de creencias nos dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces nos limita ese pensamiento, y cuando nosotros empezamos a esculcar por dentro y a mirar lo poderosos que somos. De hecho, Salim, con muchas personas con las que tengo oportunidad de conversar, me dicen que se sienten mal, que se sienten incómodas, que esta vida es pesada, y yo lo único que les digo es que ustedes no saben el tesoro que son, ustedes no son ese cuerpo, ustedes son un cúmulo de información, porque somos espíritu y somos energía y vamos para un propósito superior. Entonces aquí entra el tema, Salim, de que la visión de nosotros es corta, muy corta. Y cuando yo empiezo a ver mi visión de que yo no soy este cuerpo físico, de que hay un espíritu que ha venido acumulando memorias y que necesito seguir acumulando memorias de luz para seguir trascendiendo y aprendiendo, pues mi visión del mundo cambia totalmente. Y por eso como el apoyo de seguir el camino, y no el camino hacia afuera, sino el camino hacia adentro. El propósito central de nuestra existencia. ¿Para qué fuimos creados? Es la gran pregunta, ¿no? Un documento que fue dejado en el planeta Tierra por una civilización extraterrena. Y a esa civilización, o ellos se hicieron llamar los hacedores de alas, los Wingmakers. Entonces, uno de los documentos que ellos dejaron, se llama así, mi propósito central, dice: el diseño de exploración tiene una intención abarcativa. Ustedes no son los recipientes de trabajo divino y entrenamiento meticuloso, solo para asegurar que puedan disfrutar de bendición sin fin y felicidad eterna. Hay un propósito de servicio trascendente, oculto más allá del horizonte de la presente edad del universo. Si te he diseñado para llevarte en una excursión eterna dentro del nirvana, ciertamente no construiría tu entero universo en una vasta e intricada escuela de entrenamiento, requiriendo una sustancial rama de mi creación como profesores e instructores, y luego gastar eras tras eras monitoreándolos uno por uno a través de esta enorme escuela universal de aprendizaje experimental. El adelantamiento del sistema de la progresión humana está cultivada por mi voluntad para el propósito explícito de fusionar las especies humanas con otras especies de distintos universos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras quizás un poco más sencillas. ¿Cuál es el concepto más cotidiano que tiene la humanidad después de morir? Pues que vamos a disfrutar de felicidad y bendición sin fin en un cielo hipotético al lado de Dios. Ese es el propósito, pues, que todos en algún momento hemos querido, ¿no? Bueno, una vez me muera, yo quiero irme para el cielo porque allá es donde la voy a pasar mucho mejor. ¿Qué nos dice la primera fuente acerca de ese pensamiento? Nos dice que no se nos ha creado para asegurarnos esa existencia, ni tampoco para que estemos en una experiencia sin fin en ese famoso nirvana. Nos dicen que ciertamente hay un propósito trascendental más allá del horizonte de la presente edad del universo. ¿Qué significa esto? Que el Padre Eterno no construyó, no creó este vastísimo universo donde se han gastado eras y eras de tiempo y creación simplemente para que tengamos una vida, morimos y nos vamos a ese nirvana eterno. Ese no es el propósito. Existe, nos dice acá, existe un modelo de entrenamiento y de ascenso y de servicio en los tiempos del universo. Es decir, que como seres humanos, hijos de esta creación, viviremos distintas etapas de aprendizaje, como dice aquí, también con profesores e instructores en la creación,
que nos irán moldeando hasta precisamente llegar a esos procesos de avance y evolución espiritual de escalas que hasta ahora desconocemos. O sea, definitivamente concluyo y recuerdo pues conversando contigo que el propósito de vida superior es el que me permite a mí avanzar. Pero ¿en dónde está la clave para llegar a ese propósito de vida superior? Que estamos aquí y que tenemos instructores y maestros, que es la vida misma, que es la familia con que vivimos, que son las personas que están a nuestro alrededor, que son las situaciones con las cuales vivimos, son las que están moldeando nuestra energía espiritual para llegar a ese gran propósito superior, de que hay que vivir en el presente para llegar a ese propósito superior. Hay que vivir con decisión. O sea, todas las circunstancias pueden ser complejas, positivas o negativas, pero siempre hacen de que moldeen el espíritu, pero debo de tener decisión, osadía de ir en el camino correcto. Y en el camino correcto es encontrarme con mi verdadero sentido, quién soy verdaderamente, de dónde vengo y para dónde voy. Acompañado de una segunda herramienta que es la actitud. No tenemos actitud frente a la vida y frente a lo que nos está pasando. Vivimos renegando, somos totalmente desagradecidos porque la vida misma que se nos ha dado, lo dice los Waymakers en el propósito central, es para moldear nuestra energía espiritual. Nuestro sentido de vida va acompañado de servir a los otros. Para alcanzar ese propósito superior tiene que haber un sentido. Nosotros no estamos aquí por casualidad. El gran maestro, el innominado, la fuerza poderosa, como lo quieran llamar cada una de las personas, nos tiene a nosotros aquí por un propósito, y ese propósito tiene que ver con un servicio. Y lo otro que es muy importante, el sentido de la vida. La vida hay que sentirla, pero hay que sentirla desde adentro. Entonces el propósito, queridos amigos, de la existencia de la vida está relacionado con el descubrimiento universal, con el ascenso espiritual hacia escalas universales que aún quizás no comprendemos, porque pensamos que la vida se reduce a una sola, donde es importante tener un título, trabajar, conseguir dinero y pues morir en condiciones naturales en medio de una vida plena. Sin embargo, el propósito real de nuestra existencia está más allá de incluso este planeta, está más allá de los tiempos y edades, y está más allá de lo que nos dijeron que era la vida. Hay un propósito en el cual estamos sujetos a él, un plan evolutivo y ascensional, unos procesos y experiencias que iremos viviendo, que iremos cosechando hasta ir forjando nuestro espíritu, como nos compartía Claudia ahora hace un momento. Y tiene que ver con el desarrollo interior, ¿no? Las experiencias que vamos viviendo desde dentro, las experiencias que vivimos en el entorno, en el externo, van moldeando nuestro espíritu para ir avanzando, ¿no? Para ir llegando a ese plan evolutivo y ascensional que en muchas culturas y muchos conocimientos fue dictado, ¿no? De distintas formas y en distintas palabras, pero que tiene que ver con la inmortalidad, que tiene que ver con la experiencia universal y que tiene que ver al final con esa unión y esa relación que tiene el hombre terrestre con la gran conciencia creadora. Hermes lo decía de otra forma: el propósito del ser humano es llegar al bien. Los conocimientos que cosechamos son solo el medio o el inicio del camino para llegar a ese bien, pero nuestro objetivo es ser buenos, es ser luz, llegar a la luz. Ese es nuestro propósito trascendental, que está mucho más allá, como dicen los Waymakers, de las capas que envuelven este mundo. Y como tú decías, Claudia, hay unas herramientas
pero también hay unos enemigos de ese propósito. Y quizás uno de los enemigos más comunes es el mismo sistema que fue formado a nuestro alrededor para precisamente detener ese plan de evolución espiritual. Este sistema que nos obliga, ¿no?, a trabajar, a esclavizarnos y a perder en medio de esa cotidianidad un pensamiento universal. Pero también hay enemigos internos. Yo diría que uno de los enemigos más poderosos son los vicios que nos aquejan a la humanidad terrestre. Esos vicios que nos contaminan y nos dañan, porque compartíamos con Claudia que una de las cosas por las cuales un ser humano adquiere un vicio es por el vacío que siente, el vacío existencial. Y quizás el vicio te alivia ese vacío por unos instantes, pero una vez acaba el efecto, vuelves al vicio y en muchas ocasiones con más fuerza para seguir llenando ese vacío. Pero el vicio está comprobado que no te devuelve un propósito ni un sentido de existencia. En la medida que el ser humano recobre su propósito original, entonces quedarán atrás los vicios que nos han destruido. Y cualquier vicio, no voy a aquí a definirlos, cada quien sabe cuáles son los vicios que le destruyen y qué es lo que no nos permite avanzar. Y en la medida que nosotros sigamos destruyéndonos, no habrá un propósito real de vida para nosotros y moriremos sin haberlo encontrado, sin haberlo descubierto dentro de nosotros y sobre todo con ese temor a la muerte porque no encontramos nuestra real existencia en esta vida para seguir avanzando en las futuras. Desde adentro que hay un propósito superior para nuestro espíritu, que nos salgamos de esta dimensión, que empecemos a vivir en un estado de agradecimiento y de presencia, y que también dejemos a un lado los enemigos como es el pasado, que el pasado me deprime y el futuro me da ansiedad. Es vivir el presente paso a paso para llegar a ese propósito central y principal de mi vida.